Hola a todas las personas, mi nombre es Diego Duarte, mis pronombres identitarios son masculinos y voy a dejar que la persona del panel se presente. Hola, María José Ochoa, pronombres femeninos, éxito. Bueno, entonces vamos con la presentación de los equipos, Cámara Alta de Gobierno, orden en que pasarán y pronombres identitarios si lo quieren. Primer ministro, gobierno, Dani, pronombres indiferentes. De segundo sale Junior. Alta de oposición En la alta de oposición, perdón, en la alta de oposición tenemos a Moisés Fermín como líder de oposición y a Tenemos a Carlos Enrique como vice líder de oposición. Gracias. baja de gobierno Elian, en las dos intervenciones. y baja de oposición. Primero Iams y luego Joaquín, ambos él. Bueno, la moción para esta ronda es: esta casa a, se opone a la militarización de la seguridad pública en países de Latinoamérica. Invitamos a primer ministro. Hola, sí, antes de comenzar, una prueba de audio, los puntos por voz, no voy a estar pendiente del chat. Y inicio mi tiempo en 3, 2, 1. Bien, panel. Yo creo que es bastante importante explicar que militarizar en este debate implica la sustitución de la seguridad pública, los policías por los militares. Es simple. Militarizar no implica complementar la policía con los militares, porque si fuera así, no existiera cambio. Ya los militares complementan las fuerzas policiales en casos muy excepcionales. Si fuera de este modo, desde oposiciones no existiera un delta lo suficientemente significativo para que se justifique la medida. Entonces, habiendo partido desde esa explicación, vamos a entrar de lleno en cuáles son las cosas muy importantes. Primero, caracterizaciones. Yo creo que hay que entender también que los militares normalmente son el brazo armado y más fuerte de un país. Los militares normalmente cuentan con un gran armamento, cuentan con un gran poder. Normalmente lo que sucede es que los militares dentro de un país se encuentran pues localizados en un área específica, lo que muchas veces, en dado caso de que se pueda usar los militares para cierta acción que sea negativa para el país, se limita en el sentido de que estos no están distribuidos por todo el país, sino que están concentrados en áreas específicas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es que los militares responden a intereses políticos y jerárquicos. Jerárquicos porque los militares, pues normalmente, se encuentran como parte de todo lo que es una jerarquía dentro de lo que vienen siendo, pues, esas instituciones armadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, cuando nosotros básicamente decidimos militarizar lo que viene siendo pues un país, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es extender el brazo armado de ese país a todas las áreas de este, porque esto es lo que implica al final la sustitución por la seguridad pública. Ahora, ¿por qué esto es peligroso? Esto es peligroso porque normalmente en Latinoamérica, precisamente, pues los países se caracterizan por ser corruptos o por tener intereses los cuales no van muy alineados con lo que viene siendo la moral. Yo creo que cuando nosotros pues llevamos todo este brazo armado y cubrimos todo el país, esto da un mayor alcance a lo que viene siendo estos gobiernos que en sí mismos pueden tener un fin malintencionado. Esto, por ejemplo, es lo que pudimos ver en Venezuela cuando el chavismo, por ejemplo, precisamente apoyado por los militares, decidieron dar un golpe de Estado para imponer lo que viene siendo una dictadura que se mantiene vigente hasta la actualidad. Pero también otro punto es que los militares no cuestionan las órdenes, ellos reciben y ejecutan órdenes. Por esto es que en Venezuela, aunque muchos son abucheados, aunque muchos militares son bastante presionados, siguen reforzando una imposición que no es Punto. democrática. Antes de continuar, sí, ¿Por qué esto no pasaría con la policía y solo con los militares? allá voy. Mira qué es lo que sucede. Los policías normalmente, sí, por más corrupto que sea un policía, no deja de ser humano. Y eso me lleva al siguiente punto. Los militares viven un proceso de deshumanización que los hace olvidarse de todas estas cosas a fin de optimizar su efectividad en lo que viene siendo pues campos bélicos o estas cosas. Un militar
normalmente dentro de un país es alguien pues muy nacionalista, es alguien que ve la defensa de su patria como algo bastante grande, es alguien que incluso está dispuesto a matar. Cuando tú perteneces a un grupo militar, precisamente el proceso de deshumanización se lleva a cabo para que éste pueda afrontar esas realidades que dentro de la vida normal no serían correctas, pero esta persona sí lo tiene que hacer. A fin de que el militar sea efectivo, tiene que deshumanizar. Si vive un proceso de deshumanización durante su entrenamiento, que es precisamente lo que marca la diferencia entre un militar y lo que marca la diferencia entre un policía. Un policía, igual que un militar, puede ser corrupto, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que por lo menos el policía sí es entrenado en cuanto a situaciones de labor social, en situaciones de más cotidianas, en situaciones, por ejemplo, que tiene que pues relacionarse con personas y tiene que solucionar ciertos conflictos. Ahora, pero más allá de esto, yo creo que la diferencia más grande es la capacidad de tener empatía. El militar recibe ese proceso de deshumanización y limita su capacidad de ser empático. Por eso vemos como, por ejemplo, militares pues no pestañean o no dudan a la hora de matar a un niño o a la hora de matar a cualquier persona, precisamente por eso, porque han vivido ese proceso. Un policía más puede ser corrupto, pero un policía sí tiene empatía y un policía sí puede pensar antes de actuar en lo que viene siendo estas cosas. Ahora, yo creo que, como ya explicaba, pues los policías normalmente son entrenados para estas cosas de labor mucho más social y tienen un entrenamiento mucho más orientado a lo que vienen siendo los derechos humanos. Por otra parte, los militares adoctrinados viven un proceso de deshumanización. Ahora, yo creo que también a este punto es muy importante explicar que los militares no son orientados en cuanto a derechos humanos. Un policía puede ser corrupto, pero la labor de ser policía, que es una profesión de labor social, sí implica por el propio hecho de ser policía que estos sí sean orientados en cuanto a derechos humanos, que estos no en todos los casos lo ejerzan dentro de su labor, es algo que es simétrico en ambos mundos, pero la cuestión es que en sí mismo ser policía sí te prepara en cuanto a lo que viene siendo el reconocimiento de los derechos humanos, cosa que no es así en cuanto a los militares. Precisamente ya aquí hay un cambio significativo. Ahora, yo creo que la razón de suficiencia que habilita la opción de una militarización es en un país es precisamente que se vive un contexto lo suficientemente caótico como para hacerlo válido. El problema con todas estas cosas que podría decir oposición, como el narcotráfico y todas estas bandas, es que normalmente el narcotráfico está unido al tejido social de una sociedad. O sea, si nosotros queremos reparar el tejido social sin que exista un backlash lo suficientemente negativo, se necesita más cirujanos, no se necesita carniceros. En ese sentido, lo que quiero decir es que los militares efectivamente son carniceros, son máquinas de matar que están orientadas para disparar y luego preguntar. Los policías, si bien pueden tener muchas cosas negativas y puede achacársele cierta inefectividad, pero aún así los policías siempre velan por cuidar lo que viene siendo este tejido social, cosa que no se ve así cuando se decide militarizar un país. Pero también otro punto que es bastante importante es el miedo. O sea, en oposiciones lo que te van a querer vender es la idea de la falsa percepción de seguridad apoyada en la premisa de que más armas, de que armas más largas es lo que te ofrece más seguridad. Yo creo que esto no necesariamente es así y que existe un efecto mucho más grande y es el miedo que lleva a las calles, el miedo que lleva a las personas, el miedo que lleva a la sociedad, el hecho de ver armamento militar, es el hecho de ver más armas largas. Es este miedo que se genera al yo ver todo esto en el frente de mi casa, es yo no poder ir a la escuela porque yo precisamente estoy viendo cómo estos militares con armas largas se encuentran en el frente de mi propiedad o se encuentran en puntos específicos. Y esto me genera a mí un miedo significativamente grande y aún en oposiciones, logrando una mayor seguridad, suponiendo que se pueda lograr, tendrían que mecanizarlo, no es lo suficientemente grande el beneficio para arriesgar lo que viene siendo el miedo, porque el miedo, básicamente tú tienes seguridad, pero no tienes la libertad para poder vivir tu vida, lo que termina siendo significativamente peor dentro de la realidad. Entonces, por todo esto, orgulloso de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos al líder de oposición. Eh, Primero que nada, quiero tomar un tiempo para exponer estas cosas, pero nada. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Muy bien, para el primero que nada tenemos que tener en cuenta la vista bastante radical que trae la Cámara de Gobierno. O sea, es una vista la cual ve a los militares como prácticamente las peores personas en el mundo, cuando muchísimas veces es absolutamente todo lo contrario, diciéndote de que no, porque la seguridad que va a traer las armas largas
simplemente no existe, porque las personas van a tener más miedo de que estas personas anden con armas largas en la calle. Te vamos a decir en nuestro discurso porque simplemente esto no va a pasar. Los militares, los policías, después de que sean completamente militarizados, simplemente no van a andar con esas armas largas y no van a andar metiendo miedo a la sociedad como te lo dice el gobierno o como te lo quiere pintar el gobierno. Pero lo primero que nada te voy a comenzar a decir las cosas que sí son comparativas dentro de este debate y las cosas que están dentro, que están fuera de este debate. Número uno, panel, es sumamente comparativo. La militarización de estos servicios públicos lleva a un gobierno militar, ya que inevitablemente, panel, el gobierno que quiera hacer un gobierno militar lo puede conseguir en cualquier momento. La Cámara de Gobierno te ponía el ejemplo del gobierno de Venezuela, pero cabe recalcar que el gobierno de Venezuela simplemente no se hizo un gobierno bastante autoritario y militar, simplemente porque quiso o porque el presidente le dio la orden o la autoridad para esto. Todo lo contrario, panel, sino que esto puede ser, o esto fue creado por un complot por un complot dentro de la misma milicia, lo cual hizo que se llevara a estas acciones o lo cual hizo que se llevara a este gobierno completamente militar, que fue prácticamente lo mismo que ha pasado en gobiernos como lo puede ser el gobierno de Trujillo dentro de la República Dominicana, que fue más que nada que Trujillo hizo un complot dentro de la misma milicia, del cual era jefe, el cual hizo que se lleve a un golpe de Estado y que prácticamente se convirtiera en un gobierno militar que duró más de 30 años. Entonces, panel, por estas cosas, esto es sumamente comparativo dentro de este debate porque puede pasar tanto en el mundo de oposición como en el mundo de gobierno. Continuando, panel, es muy improbable que esta seguridad pública en nuestro mundo de oposición deje de existir. Primero que nada, panel, al momento de hablar de una militarización, no te hablamos de que los militares andarán con tanques y RPGs en la calle. Todo lo contrario, panel, esta militarización sería simplemente un cambio dentro de las preparaciones de esto. Es completamente falso lo que te dice el gobierno de que los policías serán cambiados por los militares, ya que tenemos ejemplos claves de sociedades en las cuales funciona esta militarización de la seguridad pública, así como también otra parte de la seguridad pública en la cual funciona esta militarización, como lo pueden ser los bomberos. Los bomberos llevan una preparación militar, lo que hace que estos se sientan más atraídos a hacer el bien dentro de su trabajo, se sientan más atraídos a Bajo. llevar moral dentro de su trabajo, así como también se sientan más atraídos a salvar sobre todas las cosas ese a salvar esa seguridad o a salvar a ese ciudadano el cual se encuentra en un momento mal como lo puede ser un incendio o cosas por el estilo. Antes que nada, voto y el POI. Dame los 15 segundos. Mira, ¿por qué en su mundo los gobiernos tendrían algún incentivo real para reformar la policía civil si siempre pueden depender del Simplemente porque ejército no para funciona. solucionar Estamos crisis hablando de de que seguridad? estamos hablando de Latinoamérica. La policía prácticamente no funciona porque estamos hablando de que la policía se está liando con prácticamente carteles de drogas y hace que esto prácticamente lleva a una inseguridad infinita, haciendo que en países como México las personas no puedan salir a la calle porque simplemente existen regiones como Culiacán en la cual los carteles simplemente te matan por salir a la calle y existen países en Latinoamérica donde simplemente las bandas son más fuertes que la policía por esta humanización que se lleva dentro de la policía o este respeto a los derechos humanos, aunque tú seas el criminal más grande o el mayor criminal que anda matando cientos de personas en la calle. Entonces, panel, vamos a comenzar con estos argumentos. Y es de primero que nada, este mismo que te traje por el POI que me dio la baja. Y este que, panel, dentro de Latinoamérica existen muchos problemas policiales, los cuales son arraigados a esa preparación completamente basada en los derechos humanos que se le da a los policías. Estamos hablando de que, panel, existen carteles los cuales compran a los policías por una cosa que también te voy a explicar más adelante, que esto prácticamente lo soluciona la militarización de esta parte de la seguridad pública. Entonces, panel, estamos hablando de que carteles dentro de los países latinoamericanos están comprando a los policías. Simplemente, ¿por qué? Porque estos dentro de su entrenamiento no tienen se podría decir, no tienen esa deshumanización, la cual lleva a que estos se sientan más atraídos a su trabajo frente a cualquier otra cosa que se le pueda meter por en medio. También otra cosa, panel, muy importante. Los policías, al contrario de los militares del entrenamiento militar, son entrenamientos completamente cortos. Estamos hablando de que un policía puede durarte simplemente 2 años llevando esa preparación para ser policía, al contrario de lo que puede ser un militar que te lleva 6 Punto. años, lo cual hace que esta preparación, además de que se sientan más arraigados a su, a su deber como militar, hace también que estos se sientan más comprometidos a su trabajo, lo cual hace un cambio lo cual hace que exista un problema completamente mayor en el mundo de la policía, ya que estamos hablando de que la policía, por simplemente tener un entrenamiento de 2 años, 1 año y medio, se meten a la policía simplemente para poder conseguir los beneficios que trae la policía, dígase,
un sueldo de tal y tal, de tal y tal forma, poder, no sé, controlar a las personas para que me den esta cosa, o poder llevar a lo que te dije en un principio sobre los carteles, los cuales le dan dinero a los policías para simplemente sentirse más seguro y que esto no haga nada contra eso. Al contrario de lo que hace, lo que hace la militarización. Estos entrenamientos militares, además de recibir prácticamente un mayor incentivo por los años de servicio y además de por el entrenamiento que conlleva esto, te quita ese espacio que te puede llevar a que estos sean completamente comprados o que estos no lleven bien su trabajo. Antes que nada, doy el point. La pregunta más puntual es cómo en tu lado de la casa se corrigen los delitos. En tu lado de la casa hay una impunidad inminente porque estos son juzgados no por tribunales civiles, sino por tribunales militares. ¿Dudas razonables en tu caso? No entendí el point, si quieres me lo puedes repetir. Mira, lo que te dije fue que en tu lado de la casa hay una impunidad inminente, porque los militares son juzgados no por tribunales civiles, sino por tribunales militares. Realmente yo siento que este point simplemente no va dentro del debate, entonces voy a continuar con mi discurso normalmente. Entonces, panel, ok, te hablaba sobre los procesos, sobre los entrenamientos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un punto muy importante que fue algo que me trajo el gobierno sobre sobre la deshumanización que se lleva dentro de los militares, pero panel, hay que tener en cuenta de que esta, entre comillas, deshumanización de una manera que el gobierno te habla de una manera completamente radical, es lo que hace que el entrenamiento militar sea superior al entrenamiento policial, por lo mismo que ya te expliqué hace un momento. Y nada, hasta aquí llego mi discurso. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a viceprimer ministro. Hola, quiero confirmar que se me escucha. Se escucha. Gracias. Déjeme poner timer. Ay, Dios. Carajo. Listo. Saludos. Ay, Dios. Voy a comenzar este discurso en 3, 2, Bueno, hay dos cosas muy puntuales que te explica Dani en su discurso que destruyen la lógica del caso de alta de oposición y bloquea muy fuerte el punto que te da baja de oposición en el debate. Lo primero es que ellos nunca te terminan resolviendo la duda muy razonable respecto a cómo ellos logran tener esta empatía o este vínculo con el territorio, ¿no? Es decir, cómo ahora los militares, y es una construcción que le hace falta al mundo de oposición, respecto a cómo ellos ahora sí logran tener como este acceso o esta capacitación para entrar como en espacios digamos que, no sé, más pacifistas, espacios como las escuelas, espacios como probablemente darle seguridad a los turistas, en donde yo no dependo probablemente de tener como este tipo de terror, sino particularmente tener este seguimiento como, no sé, policía de la seguridad pública, ¿no? Pero creemos que también en segundo lugar es que nunca terminan resolviendo la duda más razonable del debate, que es respecto a la necesariedad. Nunca terminamos entendiendo por qué la militarización termina siendo suficiente para atacar las problemáticas estructurales, ¿no? Creo que esto responde a dos cosas muy puntuales. El primero es que en oposiciones se gasta muchísimos recursos para tener que recapacitar probablemente a los militares en tema de, no sé, derecho penal, derecho civil, todo este tipo de cosas, ¿no? Y sobre cómo deben de condicionar todo el estímulo que ellos han trabajado, todo el comportamiento y la dinámica que ellos han establecido con el plazo del tiempo, ahora probablemente hacer, no sé, un policía en particular, ¿no? Pero creemos que en segundo lugar también va a depender muy fuertemente del grado de empleabilidad probablemente de los policías. Es decir, vivimos en un contexto de Latinoamérica, gente que vive muy desempleada. Probablemente lo que vemos en la gráfica es que cuando tú empiezas a militarizar, nunca entendemos dónde hay como una transición en donde las partes se vean beneficiadas, ¿no? Donde particularmente los policías que dedicaron muchísimos años trabajando al sistema, particularmente también se vean beneficiados. Creo que esas son cosas y dudas razonables que nunca se terminan entendiendo desde el caso de oposiciones y particularmente terminan dándole el gane alta de gobierno. Vamos a profundizar con nuestro caso. Mira, lo primero, y que esto lo adelanto a través del punto de información, nunca terminan respondiendo respecto a cómo se logra corregir el delito en su lado de la casa. Porque algo que te dice Dani es que, ojo, la corrupción es simétrica. La cuestión es resuelve de mejor manera. En mi lado de la casa, ojo con esto, y esto es muy puntual para el debate, se resuelve a través de tribunales civiles, se resuelve probablemente a través de lógicas muy abstractas en donde si tú particularmente realizaste algún tipo de delito, no sé, algún tipo de delito menor, tú debes de pagar por algún tipo de multa, ¿no? Tú debes de pagar probablemente por la conducta tan violenta que tú estás llevando. En contrariedad, en el mundo de oposiciones, cuando son juzgados por tribunales militares, ellos llevan lógicas totalmente diferentes, porque el comportamiento que es violento, un comportamiento que es deshumanizante, que ya te explica Dani, ya se encuentra
encuentra regulado, ya se encuentra probablemente avalado y probablemente, o sea, descrito como algo que es válido, ¿no? Porque la fuerza particularmente es la forma en la que ellos pueden, no sé, alcanzar la recompensa, ¿no? Ellos pueden probablemente resolver algún tipo de amenaza, resolver probablemente como este tipo de patrones violentos para la sociedad porque lo entienden que es una amenaza inminente y deben de resolverlo por esa única forma, ¿no? Esto particularmente termina siendo muy problemático porque nunca terminamos entendiendo cómo se resuelve este factor de justicia, pero segundo, cómo la ineficacia se termina coartando, ¿no? Porque vivimos en contexto de Latinoamérica. La militarización nunca terminamos comprendiendo porque termina reduciendo el crimen por tres lógicas que te explica Dani. La primera es que estas personas particularmente dependen de lógica muy equivocada del combate, ¿no? Son personas que han sido preparadas y entrenadas para neutralizar probablemente la amenaza, para neutralizar a las personas, para responder de forma muy violenta probablemente a la sociedad. Mira cómo sucedió probablemente en México este tipo de lógica, en donde cuando empiezan a militarizar particularmente lo que sucede es que se duplica el crimen, ¿no? Se duplica particularmente lo homicida, porque cuando tú subes probablemente la fuerza militar, las mafias, los narcotraficantes empiezan también a duplicar su fuerza porque entienden que deben de responder a esta represión, particularmente las personas que se quedan en el medio, que son las comunidades, son las más afectadas, entendemos por qué los inocentes de a pie, que si es la seguridad que intenta a salvaguardar probablemente posiciones, se ve totalmente destruida. Mira, yo creo que también en segundo lugar es porque ya Dani te explica por qué estas personas particularmente, digamos que reciben órdenes como en Venezuela, ¿no? Pertenecen a estructuras muy corruptas, ¿no? Responden a intereses políticos y jerárquicos. Nota cómo el poder, cuando es tan inminente, por medio probablemente de estos militares en particular, ahora la represión es más fuerte, ¿no? Porque ahora no solamente se hace por parte del sino probablemente a través de un terror a la sociedad, un terror al tejido social, porque yo te amenazo de que tú no puedes salir a protestar porque tengo una fucking AK-4 que te puedo agarrar y matar, ¿no? Te puedo probablemente reprimir. Este tipo de cosas cohíbe la libertad de las personas. Si tu punto es llegar a la seguridad, nunca entendemos por qué la gente se siente con ese sentido de poder protestar a las calles, porque sabe que viene el ejército con el fucking terror de que, estamos militarizados y no podemos salir a protestar, no podemos salir a la calle a pelear. Dame el punto baja, después continúo con mi caso. Sigo sin entender por qué entonces la policía sería diferente. Me parece más intuitivo pensar que los militares para no cometer crímenes de guerra reciben formación de derechos humanos. Los policías son los que más corruptibles son en ese sentido porque son más cercanos a los delincuentes. A ver, yo creo que, mira, queda claro con el primer discurso de Dani respecto a cómo los policías particularmente son más humanos. Ojo, y esto quiero que quede muy claro en ambos mundos. En tu lado de la casa, a ver, si la corrupción es tan pequeña, ya yo te expliqué por qué el daño es tan grande, el trade-off no es asumible. En la medida en la que en mi lado de la casa, si hay corrupción, las personas no se ven masacradas. Las personas al menos pueden salir a las calles a protestar y a pelear de que las estructuras están muy dañadas. Las estructuras particularmente se encuentran corrompidas por el crimen, ¿no? Se encuentran corrompidas por la corrupción. Esto es ya entendible para comprender por qué entra la comparativa de alta de gobierno al debate, ¿no? A ver, mira, yo creo que particularmente la forma en la que nosotros vamos a resolver la comparativa va a ser demasiado sencillo. Dos explicaciones muy puntuales de por qué particularmente estas personas, digamos que no hay como algún tipo de delta, ¿no? A ver, ya creo que Dani te explica cómo es que hay una complementación de militares, ¿no? En ciertas áreas muy estructurales y contextos donde nosotros probablemente no podemos sanar ciertos sentidos, ¿no? En donde probablemente tenemos algún tipo de estado que particularmente se encuentra como en algún tipo de crisis, algún tipo de estado que tiene como, no sé, algún tipo de conflicto bélico. Particularmente ya entendemos cómo es que los militares ya generan como estos patrones o estos comportamientos para poder subsanar esa área. Pero el cambio no implica particularmente que yo tenga que militarizar toda la seguridad pública, porque yo fácilmente puedo mantener todo mi sistema a como de lugar, ¿no? Creo que esto particularmente la forma en la que se ve en el mundo de oposiciones es respecto a cómo los niños tienen que ver a una persona con un AK-4 teniéndole que probablemente, no sé, asistirle en la escuela, ¿no? O probablemente también personas turistas que vienen desde fuera y tienen que lidiar particularmente con estas personas que se encargan de darle seguridad, pero los reciben con un arma en las manos, porque particularmente esa es la seguridad pública que nosotros te podemos solventar, porque si no, la lógica de oposiciones se destruye por completo, porque ya Dani te explica respecto a cómo si no van a ser tan represivos y tan fuertes, entonces el delta no es tan significativo respecto a porque ya estas funciones lo generan los policías y ya la complementan probablemente los militares, y estoy muy orgulloso de poder gobernar este debate. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a vice líder de oposición.
Hola, hola, hola. Lo primero es que requiero los POIs por... Primero, ¿se me escucha bien? Me confirma y se me escucha bien que ando en la laptop y no solo ¿Se debatir aquí. escucha bien? Ok, gracias. Lo primero es que los puntos... Lo primero es que los puntos pues los quiero por voice. Si no salen en algún momento, pues los pediré. Y si digo que denme un momento, por favor déjenme terminar mi idea y así prosigo. Entonces, mi discurso inicia en 3, 2, 1. Mira, panel, yo creo que aquí está pasando un caso bastante lamentable con gobierno. Y es que están siendo muy poco comparativos en este debate. Yo creo que te voy a presentar aquí razones muy claras por las cuales puedes considerar que gobierno está dejando de ser comparativo en este debate y te lo voy a dividir en diferentes partes. Yo creo que tanto en el lado de oposición como como el de gobierno, quiero que voy a resolver tú aquí, Junior, y es que yo creo que tanto en el lado de oposición como en el de gobierno, los tribunales pueden actuar de manera con legitimidad en vez de actuar a favor de cierto movimiento o de cierto estatus del Estado per se. Yo creo que en los dos lados de la casa, en los dos mundos de la casa, los tribunales no generan ningún cambio, ningún delta. Y si lo generan, gobierno no me lo explica y no me explica por qué esto surge en su lado. Yo considero que en los dos lados de la casa, los tribunales pueden actuar a favor de la sociedad y a favor de lo que están bien. Yo creo que la militarización no involucra directamente un cambio lo suficientemente grande como para que estos tribunales que están fuera del proceso de militarización puedan actuar a favor de este tipo de movimientos y que el hecho de que hubieran más militares asumiendo la definición de oposición genere un cambio en estos conceptos. Segundo, la creencia de que existiría impunidad de estos militares es errónea precisamente por lo que te acabo de explicar, porque el hecho de que se militarice más a este tipo de seguridad pública no genera un cambio realmente significativo para este tipo de estructuras de la sociedad del Estado, como los tribunales. También, no existe un cambio comparativo entre la percepción de un militar al de un policía, es decir, en el aspecto de la sociedad. Básicamente, un militar es, básicamente decir, como lo dice Primera de Gobierno, que un militar está altamente nacionalizado es un error de definición. No existe un incentivo general que provoque la ideología nacionalista en un militar. Yo creo que eso va más por incentivos personales que pueden tanto surgir en la casa, en el lado de la casa de gobierno como en el lado de la casa de oposición. Por lo tanto, lo que no es comparativo en este debate podemos sacarlo. No estamos diciendo que vamos a eliminar a los policías. No, lo que no es comparativo y de lo que sí se tendrían que haber fijado en este debate es que pensar que los gobiernos tienen más probabilidad de ser Bajo. militares y autoritaristas. Y aquí te vamos a resolver todas tus dudas, Junior. Yo creo que cuando tenemos este tipo de situaciones, y yo creo que si comenzamos a hablar de la militarización de la seguridad pública, vamos a resolver distintos problemas que pueden surgir. Lo primero es que vamos a tener personas muchísimo más preparadas. Y a lo que Daniel define como vamos a deshumanizar a estas personas, yo creo que voy totalmente en contra de lo que viene siendo esta definición. Yo creo que vamos a literalmente prepararlos más para este tipo de situaciones. No tan solo lo vamos a preparar más, no las vamos a deshumanizar. Vamos a prepararlas para situaciones que realmente se requieren en este tipo de sociedades latinoamericanas. ¿Por qué esto es realmente necesario en las sociedades latinoamericanas? ¿Por qué necesitamos personas mucho más preparadas? Porque tenemos en lugares como el de Latinoamérica, como pueden existir, como en México, como puede existir en Colombia, donde existen bandas que dan mejores incentivos a la seguridad pública para que trabajen en conjunto con ellos. El problema no es que las bandas están siendo superiores a la seguridad pública. El problema es que las bandas están Bajo. mejores incentivos. Dame un momento, Elian. El problema es que las bandas están ofreciendo mejores incentivos a la seguridad pública para que trabajen en conjunto con ellos. En sociedades como México, sucede que este tipo de bandas Alta. tienen un trabajo conjunto de la sociedad de la sociedad de la policía. Trabajan en conjunto para llevar a cabo sus atrocidades y por eso es que suceden este tipo de problemas. Yo creo que si desde el Estado ofrecemos mejores incentivos para que estas seguridades públicas dejen de actuar de esa manera, creo que esto puede generar un cambio realmente significativo. Prefiero, y esto le responde directamente a lo de Junior, prefiero generarle una presión realmente significativa y con mucho delta a las bandas y a las mafias que dejarlas actuar en un sistema que se ha demostrado que es inferior ante estas problemáticas. Prefiero que mis militares estén superiores y tengan mejores incentivos en estas ocasiones a dejarlas simplemente como policías que pueden tener un mal sueldo, que se viven quejando de sus tratos o que básicamente no son tomados en cuenta salarialmente Bajo. en este tipo de situaciones como lo puede ser Latinoamérica. Alta. Dame tu punto baja.
Mira, ¿cómo ustedes esperan que los ciudadanos confíen en un Estado que los trata como enemigos internos, especialmente en comunidades históricamente marginadas? Baja de Gobierno te El va a problema, explicar Elian, es que cómo. tú asumes, el problema es que se asume en el lado de gobierno, y quiero que se ponga esto en claro, que los militares generan un miedo intrínseco. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los militares dan la cara por la sociedad y dan la cara por el público, y lo hacen repetidas veces porque es su trabajo. Hacen su trabajo de dar la cara por el público. ¿Por qué nadie siente miedo cuando hay una guerra y realmente son los militares que se ponen a dar la cara por el país? ¿Por qué cuando suceden este tipo de problemáticas internacionales realmente son los militares que dan una seguridad y quiénes son los que realmente dan una solución al problema? Ese es el error Alta. que sucede en gobierno, y es un error que no resuelven y está bien implicado. Dime tu punto, Daniel. Sí, tú no tienes fiat para decir que se van a reformar los militares. Juega con la realidad. Sé comparativo. Ok, el punto es que estamos a favor de este tipo de militarización principalmente porque estamos defendiendo que es muchísimo más positiva. No estamos hablando de recursos humanitarios. Estamos explicando por qué directamente es positivo. En tu caso deberías de haberme explicado por qué esto, que no hayan recursos, evita que esto sea positivo para tu cámara. Entonces, vamos a seguir hablando de incentivos y vamos a seguir hablando de preparación. Yo considero que los incentivos son muchísimo más importantes y es muy importante explicarlos en este debate, Baja. principalmente porque son los que generan que realmente se genere un cambio. Realmente de nada me sirve a mí yo preparar un militar que no va a tener incentivos, o preparar un policía en el caso de gobierno que no va a tener incentivos para protegerme. Te vamos a explicar por qué esto sí sucede en la Cámara de Gobierno. Cuando tú tienes un militar, tenemos que destacar que, por ejemplo, los bomberos son militares y los bomberos tienen mucho mejores salarios que los policías en este caso. Más preparación involucra una mejor capacidad salarial, involucra que tengan una mejor capacidad de recursos para poder tener más incentivo de, ok, como este lado del Estado me está brindando una mejor oportunidad de vida, yo me voy a negar a trabajar con el mal porque sus incentivos no son lo suficientemente buenos como para yo venderme ante ellos, para yo venderme en contra de la sociedad. Yo creo que cuando te explicamos que existen estos incentivos, no tan solo económicos, por si no hay que, por si se quieren ir por el lado económico, yo creo que también existen incentivos del lado humano, del lado de que yo llevo muchos años preparándome para tener este cargo, llevo muchos años de entrenamientos fuertes, de entrenamientos que yo estoy tomando porque intrínsecamente quiero ser un policía de bien. Y yo creo que este tipo de entrenamientos me hace generar a mí un sentido mucho más mayor al que puede existir en gobierno cuando no se genera ningún cambio. Gobierno no me explica cómo sus problemas estructurales pueden ser resueltos dejando la seguridad pública exactamente como está. Y yo considero que por cuestiones de incentivos y por cuestiones de comparativa, oposición a este debate. Muchas gracias, orgulloso de oponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembro de gobierno. Hola, hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok, en lo que preparo mi cronómetro. Voice por chat. No quiero que me interrumpan el discurso, pero para que estén atentos, alrededor del minuto 5 le voy a dar un punto a la alta para que se defienda. Y bueno, dicho esto, mi tiempo comienza, panel, en 3, 2, 1. Oposición no puede ganarte diciéndote que en contextos de violencia extrema y crimen organizado solo las Fuerzas Armadas tienen la capacidad logística y operativa para responder. Entendemos que eso es una solución reactiva y no preventiva. Entendemos que su modelo solo contiene el problema a corto plazo, pero profundiza la dependencia militar, frena la reforma policial y también va a normalizar una violencia institucional. Entendemos también que la evidencia demuestra ya que más presencia militar no reduce estructuralmente el crimen. Te lo vamos a presentar más adelante, cómo pasó en México esto, y sí aumenta violaciones de derechos humanos. Entendemos que nuestro modelo ataca la causa profunda y construye una seguridad sostenible con la legitimidad democrática. Dos caracterizaciones para abrir esta extensión y nuestro camino a la victoria, porque faltaron mecanismos e impactos graficados para ganar esta moción. Y es que, uno, entendemos que esta moción trata sobre quién debe ejercer el monopolio de la fuerza en sociedades democráticas frágiles. Entendemos que nosotros defendemos que ese poder debe estar en manos de instituciones civiles con un control ciudadano, porque solo así entonces se va a garantizar que la seguridad sea legítima, sea proporcional, sea orientada al bienestar y no a la represión como va a pasar en oposiciones. Dos, entendemos que ya se enfrentan dos modelos de seguridad que es, o sea,
el basado en la prevención, la confianza y la legalidad, que es el que nosotros proponemos, y del lado de oposición es uno en el que es la fuerza, en el que es el miedo y que es la lógica bélica. Entendemos que nosotros te vamos a explicar cómo solo un enfoque civil puede resolver las causas estructurales de la violencia sin destruir el tejido social en el proceso. Primer argumento para abrir esta extensión, y es que, mira, militarizar la seguridad pública debilita la legitimidad democrática del Estado, socava los incentivos institucionales para reformar la policía civil, y entendemos que también normaliza la violencia como medio de control social. Premisa para entender esto: 1. La seguridad pública en democracia debe estar orientada al servicio ciudadano, no a la eliminación del enemigo. 2. Los militares están entrenados para la guerra, no para proteger derechos ni para, ni aplicar la ley con proporcionalidad. Y 3. Entendemos que en contextos frágiles como lo son el de Latinoamérica, que es donde nos situamos, las instituciones son especialmente sensibles a esos incentivos perversos. Primera capa de análisis para entender esto: hay incentivos institucionales. Cuando se usa las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, los gobiernos ya no tienen presión para reformar o para profesionalizar la policía civil. Esto crea una trampa de dependencia militar. Por ejemplo, en México hubieron muchísimos años de militarización y los cuerpos policiales locales siguen siendo infuncionales, siguen siendo mal capacitados, siguen siendo incluso infiltrados, y los gobiernos se acomodan en el uso de militares porque es más barato, más básicamente políticamente, que combatir la corrupción policial o intervenir en intervención, en prevención. Y segunda capa de análisis para entender esto: hay una erosión de la legitimidad democrática. Las democracias se basan en que el uso de la fuerza debe estar sujeto a límites, debe estar sujeto a controles, debe estar sujeto a transparencia, pero los militares operan bajo una lógica de opacidad, operan bajo una lógica de obediencia como vertical. Entonces entendemos que eso rompe el contrato social. Cuando el ciudadano ahora ve a soldados patrullando barrios pobres, pero no solucionando causas estructurales, percibe que el Estado le teme más que le sirve. Entendemos que eso erosiona la creencia en las instituciones como morales o confiables y alimenta ahora un cinismo, alimenta ahora una radicalización. Tercera capa de análisis para entender esto: hay una normalización ahora de la violencia, porque la militarización instala una narrativa peligrosa, que es que la única forma de resolver conflictos sociales es mediante el enfrentamiento armado. ¿Qué pasa con esto? Es que esto impacta tanto en la cultura institucional como en la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, en Colombia, el uso de sus fuerzas militares en protestas civiles ha resultado en muchísimas violaciones de derechos humanos y ha hecho que la protesta se vea como una amenaza, no como una participación democrática, que es lo que es. Entendemos que esto, por eso, básicamente criminaliza la pobreza y deshumaniza al enemigo interno. Y entendemos que, mira, hay un ejemplo muy claro para graficar esto, que es en México, como ya te veníamos diciendo, es que, mira, la Guardia Nacional, supuestamente fue creada como un cuerpo civil y fue absorbida luego por el ejército, y luego de eso ha habido pila de violaciones de derechos humanos, han habido pila de homicidios que no han bajado sustancialmente, y eso nos muestra dos cosas: uno, que la militarización no resuelve el problema de raíz, inseguridad estructural, dije que lo apunto por chat, y dos, que pone al Estado en una posición de confrontación permanente con la población civil. Entendemos que con esto entendemos que militarizar la seguridad pública es una salida fácil, pero es profundamente corrosiva. ¿Por qué? Porque no solo perpetúa la violencia, destruye los incentivos para construir estados fuertes, legítimos y democráticos. Mira cómo los incentivos están mejor explicados de nuestro lado. En un continente con historias de autoritarismo como es de Latinoamérica, pobreza, represión, entendemos que aceptar soldados en la calle es aceptar que la violencia es la norma y no es la excepción. Antes de nada, Alta, defiéndete. Lo que yo necesito que tú me expliques es por qué esto ocurre exactamente con los militares. Yo creo que un policía igualmente puede violar tus derechos, y eso es lo que te probamos en caso de que no es comparativo a lo que me estás diciendo. No, ya te explicamos esta diferencia en la medida de que básicamente, esto, literalmente la intensidad del daño dentro de la casa es donde se erosiona del Estado de Derecho. Hay represión, hay muerte de civiles y hay impunidad. Ya eso te lo vamos a explicar en el látigo, pero ya te explicamos esta diferencia. Escucha el discurso, por favor. Segundo argumento es que entendemos que la desmilitarización permite construir confianza comunitaria, que es indispensable para la prevención del delito y la resolución sostenible del conflicto. ¿Qué pasa con esto? Esto genera más bienestar porque permite una cooperación activa entre la ciudadanía y entre las instituciones civiles. ¿Y esto qué va a pasar con esto? Eso reduce la violencia estructural, eso mejora como que la convivencia, también como que fortalece el tejido social. Primer mecanismo para entender esto: solo existe de mi lado. ¿Y por qué? No del lado militar. Porque la confianza comunitaria solo puede construirse con instituciones civiles cercanas a la población. La policía comunitaria, los programas también de prevención varial y la justicia restaurativa son herramientas que solo florecen exclusivamente, ojo con esto, en un entorno desmilitarizado.
que la presencia militar rompe esa posibilidad. Los soldados no están entrenados para establecer lazos con la comunidad, están entrenados para operar bajo jerarquía, bajo sospecha. Del otro lado, del lado de oposiciones, el modelo militar no solo no construye confianza, entendemos que también va a activar el miedo, va a activar el silencio, va a activar la desafección, y eso va a inhibir directamente la denuncia ciudadana y va a reducir también la colaboración con autoridades y aumenta una impunidad. Segundo mecanismo es que hay incentivos a largo plazo y una sostenibilidad institucional. Mira, la confianza comunitaria genera círculos virtuosos. Cuando hay un vínculo positivo con la policía civil, las personas denuncian más, participan en programas de prevención y ahora también legitiman el accionar estatal. Vemos que esto disminuye la reincidencia y también ahora va a permitir atacar causas profundas de la violencia, como son el reclutamiento juvenil, como son la exclusión social. Y este modelo es sostenible porque no depende de la fuerza bruta, tampoco depende del miedo. Dependemos de estructuras que se autorrefuerzan con el tiempo. Tercer y último mecanismo es que hay un bienestar psicosocial colectivo. En entornos militarizados, el miedo constante y la presencia de armas generan estrés crónico, generan ansiedad, genera fractura del tejido social. Digamos que una seguridad civil y comunitaria va a generar un bienestar emocional y psicológico, especialmente como te explicamos en zonas vulnerables, y eso es fundamental porque el bienestar no es solo la ausencia de violencia directa, sino como que una sensación de seguridad, entonces también una dignidad y una participación, por eso orgullosísimo de proponer. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos a miembro de oposición. Hola, ¿se me escucha bien? Se escucha bien. Ya, a ver. Ya, los voice por voz, por favor. Eh, ya. Empiezo en 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Ya. Pan es la forma en la que va a entrar la Cámara Baja de Oposición al debate, es explicarte por qué hay una efectividad que funciona mejor en este contexto de urgencia. Creo que la alta no profundizó mucho en esto, simplemente asumió que hay un problema de criminalidad y por eso no suena tan persuasiva cuando dice que es necesario reemplazar a la policía por los militares. Creo que en ese sentido nosotros y podemos profundizar en el punto de urgencia rápidamente. Primero, hay mucha gente que está muriendo en todos los países de Latinoamérica, precisamente por la forma en la que la criminalidad está metida en la sociedad. Dos, los medios actuales son los culpables de la escala de violencia. El status quo es lo que te está defendiendo el gobierno. Si la violencia ha escalado a este nivel, si los delincuentes toman televisores, si los delincuentes extorsionan muchos negocios de las personas y las personas han normalizado la criminalidad, es porque la fuerza del orden actual no sirve y ha demostrado ser inefectiva en muchos más casos que la militarización. Tercera, creo que esos delincuentes tienen una captación ideológica de nuevos miembros. Hay personas que creen efectivamente que la vida criminal es algo bueno, que les puede generar provecho. Creo que en ese sentido hay que crearles una contranarrativa de que las consecuencias negativas son mucho más grandes, asemejándose a fuertes castigos o incluso la muerte. Y lo último es que es una vida criminal que está metida en todos los aspectos, es decir, está en los negocios, está en el transporte, está en la educación, etcétera. Eso significa que se requiere militares o cambios en todos lados, en todas las vidas en todas las situaciones de las vidas de las personas y que se sepa que esa seguridad o ese riesgo de cometer crímenes está en todos los sitios. Segundo, creo que somos más efectivos, también, y eso también choca con lo que estaba diciendo Alta de Gobierno, por ejemplo, porque creemos que los militares tienen un menor sentido de corruptibilidad. Una de las razones por las cuales las policías han permitido que esto pase es porque son muy corruptibles. 3 puntos para probarte que los militares son menos corruptibles. Primero, tienen un mejor sueldo y tienen mejores narrativas de respeto. Las personas en general ningunean a la policía, son todos enemigos de las personas porque no nos protegen. Los militares tienen una narrativa violenta, pero no tan dejada o las personas no se le pueden poner tan en contra como a los policías. Segundo, el nacionalismo de que critica Alta de Gobierno no sirve. La diferencia, y porque eso te lo dijo la Alta, como lo profundizamos, es que generamos narrativa del enemigo. Somos tan nacionalistas que daríamos la vida por nuestro país, hemos sido formados de dar la vida por nuestro país y eso no solo significa dar la vida por extranjeros, sino también contra amenazas muy grandes ante la ciudadanía. Yo soy una persona muy patriota o soy una persona muy nacionalista, voy a hacer lo que sea por destruirlos. Y tercero, tenemos igualdad
falta de fuerza. La policía muchas veces no es porque quiera plata, sino porque no tiene de otra. Plata o plomo hacía Pablo Escobar. No tengo de otra, tengo que aceptar ser corrupto, tengo que aceptar una coima, porque no tengo las suficientes armas, la suficiente logística o la suficiente Oye, fuerza acá. para enfrentar a esos delincuentes. Creo que los militares sí tienen esta posibilidad, es decir, sí tengo opciones de no ser corrupto. Y creo ahora, creo que lo más importante del caso es cómo esto apoya a la efectividad en este caso de cambiarlo todo, ¿no? De generar como una intervención masiva o en caso de que exista un backlash, una intervención más directa o explícita contra los militares. Creo que esta violencia, punto uno, se sostiene por la impunidad. Como estaba diciendo, debemos ofrecer más miedo para pagar las consecuencias, ya sea con muerte, ya sea con castigos, ya sea con dolor. Y la idea es que la inacción escala la violencia. En ese sentido, ¿cómo entienden los delincuentes o el crimen organizado que pierden en contraposición con los militares? Es decir, a través de la disuasión o a través de demostración, a través de enfrentamientos o a través de intervenciones directas. Uno, la financiación de los militares es ilimitada. El Estado es el negocio que nunca quiebra. Tengo muchos más impuestos, puedo pedir préstamos, etcétera, a otros países de formas absolutamente millonarias. Creo que los criminales organizados sí son millonarios, pero tienen un tope. Es decir, no puedo de la nada duplicar mis ingresos de la venta de drogas, no puedo de la nada duplicar mis ingresos de las extorsiones. Esto significa que los militares tienen una exponencialidad mucho más grande en cuanto a su crecimiento. Segundo, los militares están entrenados en absolutamente todo. Pueden intervenir favelas, como pueden intervenir selvas, como pueden intervenir desiertos. Los delincuentes tienen que improvisar. Es por eso que muchos criminales organizados, cuando se los encuentran los militares y están contra la pared, tienen que escapar a zonas remotas y es el momento en el que peor lo pasan y los militares están entrenados para intervenir ahí. Tercero, los militares tienen alianzas ilimitadas con otras instituciones, con otros estados. Creo que los criminales tienen esto un poco más difícil porque no pueden negociar tan explícitamente como lo hacen los militares. Cuarto, hay un mando central. Los militares se organizan colectivamente a través de todo el país para poder llegar a todos los sitios, funcionar como la policía, funcionar como militares, funcionar en intervención en todos lados. Los crímenes organizados necesariamente requieren tener células, o al menos la forma en la que más se manejan es a través de células y administraciones. Esto hace difícil que tengan una coordinación tan explícita porque todo tienen que hacerlo bajo la sombra. Y eso me lleva al último punto, que es los militares no dependen de nadie, ni siquiera dependen de la satisfacción o del apoyo de los ciudadanos, de la aprobación del mismo Estado. Esto es caso contrario a lo que hacen los criminales. Los criminales dependen de tener suficientes personas a los cuales causarles terror, porque son ellos quienes los financian a través de las extorsiones. Dependen de que haya suficientes personas para comprarles las drogas, porque ellos financian a través de esto. O dependen de que los policías tengan miedo de intervenirles en zonas donde son protegidas por otros civiles. Creo que en ese sentido tienen una menor capacidad de enfrentamiento a largo plazo y tienen una menor capacidad Oye, de acá. actuar dentro de la sociedad. Los militares no responden a nadie y es por eso que son efectivos contra ellos. Y creo que el último choque en ese sentido es cómo todo el backlash que podía generar esto, que es de lo que se queja el gobierno, sigue siendo algo bueno para nosotros. Creo que primero es simétrico el punto de que no hay control ciudadano. Ni la policía ni los militares tienen control ciudadano. Ambos dependen de las leyes y de la política, etcétera. Ambos pueden ser influenciados por ella. Entonces, eso no es importante para el debate. Segundo, creo que esto le da legitimidad al Estado en mediano plazo. La deslegitimidad hacia el Estado existe porque no han hecho nada en el status quo. Son ellos quienes nos han expuesto a esa situación de violencia. Incluso los militares se han enfrentado al Estado históricamente muchas veces. Son los militares quienes el autoritarismo han tomado el gobierno y por tanto han apoyado en cierta parte a la sociedad. Son los militares quienes defienden, o sea, son los militares de quienes depende, por ejemplo, que políticos puedan o no puedan dar un golpe de Estado, como sucedió con Pedro Castillo en el Perú. Pero creo que también las personas ven al Estado que son cómplices pasivos de la criminalidad porque no hacen nada. Y es precisamente el contrato social quienes te dicen que tiene que haber, que el Estado tiene que velar por el bienestar de la mayoría, porque velar por la mayoría restablece la educación, restablece la salud y restablece que las personas puedan vivir una mejor vida, incluso aunque haya el backlash de que algunas se pierdan. Creo que si el clash es ese, ganamos porque sí generamos un delta, porque las personas ahora confían en el Estado porque ven que sí están haciendo algo. Creo que finalmente en cuanto a criterio de cuantitatividad ganamos, porque preferimos un sistema imperfecto y que necesite ser controlado a que un niño crezca en dominio criminal, a que haya extorsión, a que los mismos policías sigan muriendo. Creo que en ese sentido, cuantitativamente, protegemos a personas inocentes y a las personas del futuro que devienen de estas. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos al látigo de gobierno. Let's start this week. Bueno,
De nuevo, pues por chat, no quiero que me interrumpan el discurso y de nuevo, alrededor del minuto 5 daré un POI, pero esta vez priorizaré a la baja. So, dicho esto, mi tiempo comienza. Vamos a organizar esto en 3, 2, 1. Panel, vamos a romper con la lógica del gobierno. Primero vamos a pasar con la baja. Entendemos que no es cierto esto que ellos te dicen que los militares son necesarios porque, o sea, que la policía están infiltrados, que incluso son débiles o que lo ningunea el Estado. Entendemos que esto directamente es directamente es automitigatorio porque es una admisión del fracaso institucional, no una justificación para militarizar. Si aceptamos que las policías no funcionan y respondemos con más ejército, nunca habrá incentivo para reformarla. Tenemos que la militarización perpetúa el problema y está creando una trampa estructural que solo pasa de tu lado de la casa. Cada vez que hay crisis se llama al ejército y eso debilita más las instituciones civiles. Nuestro modelo rompe ese ciclo al forzar inversión, al forzar profesionalización, al forzar rendición de cuentas en la policía. Ahora, vamos a romper con la lógica de la alta. Es que no es cierto que esto que ellos te dicen que el ejército tiene más capacidad táctica para enfrentar amenazas como cárceles o pandillas. Mira, tener más capacidad táctica no implica mejor solución. Los carteles, las pandillas se regeneran por condiciones estructurales, las cuales son la pobreza, no sé, la falta de oportunidades, no sé, la impunidad incluso. El ejército puede desarticular grupos temporalmente, pero no evita que surjan nuevos. Peor aún, su presencia genera más confrontación y baja colaboración ciudadana. Solo entonces un modelo civil basado en la prevención, basado en la inteligencia local, basado en la confianza, puede ofrecer soluciones duraderas y evitar la espiral ahora de violencia. Mira, desde la extensión, desde la extensión de mi extensionistas de gobierno, valga la redundancia, es sobre donde tú entiendes que militarizar debilita la legitimidad democrática, bloquea la reforma policial y normaliza esta violencia. Solo en la extensión es que tú entiendes donde hay mecanismos, donde hay impactos graficados, donde se explican, donde la desmilitarización permite construir confianza comunitaria clave para el bienestar social. En la extensión es donde tú entiendes por qué esto es importante. Mira, y es que son 3 cosas esenciales para tú entender por qué nos diferenciamos. Uno, porque de esto nos explicamos que es la precondición que para que tú te desempeñes directamente en otras áreas. Mira, con la extensión tú entiendes que sin bienestar emocional, sin la confianza en el entorno, es imposible, no sé, tú participar en la política. Es imposible, por ejemplo, porque la militación impide esto directamente al convertir los barrios en zonas de guerra psicológica y física. Esa es la extensión donde tú entiendes que hay una reducción estructural de la violencia, porque los países que han reducido la violencia de forma sostenida lo han hecho desde lo comunitario, no lo militar. Por ejemplo, hay muchos modelos alrededor de Latinoamérica con integración social y arte urbano que han tenido una reconversión de policía, por ejemplo, en Chile, como pasó en post-dictadura. Son ejemplos de esto donde tú entiendes de cómo la paz se construye desde abajo, no es de los cuarteles. Esto es de la extensión donde tú entiendes que hay una legitimidad del Estado y una cohesión social, porque un Estado que protege y escucha y coopera con su gente es un Estado legítimo. La desmilitarización fortalece esa imagen, lo que ahora va a generar más cohesión, menos polarización y más estabilidad política. Esto donde tú entiendes donde la militarización rompe esa legitimidad y acentúa la idea de que el Estado gobierna contra su pueblo y no es contra él. Mira, hay unas ponderaciones muy importantes para lograr diferenciarnos de nuestra alta y poder ganar la ronda. Mira, a nivel de lo que te decimos, esto es altamente cierto porque conecta directamente los incentivos institucionales con las consecuencias estructurales. Ya te mecanizamos esto lo suficiente y el impacto final de esto son 4 cosas. A nivel de número de personas infectadas, ya literalmente afectamos a millones de personas en zonas urbanas, en zonas incluso populares donde opera el ejército. La intensidad del daño de esto es muy alto porque hay una erosión del Estado de Derecho, hay una represión, hay muertes civiles, hay una impunidad. La certeza de esto sigue siendo alto porque ya no pasamos literalmente en cosas prácticas, en cosas que ya han pasado a nivel de la historia, como te ejemplificamos en México, en Colombia. En la temporalidad, en el mediano y en el largo plazo, va a haber una dependencia militar que es difícil de revertir en tu lado de la casa. Note cómo tu daño es irreversible. Entonces, ¿cómo juega esto con la ronda? Mira, el mundo antes de gobierno, o sea, los estados con policías civiles y disfuncionales, pero todavía con posibilidad de reforma, es lo que pasa en nuestro lado. Pero, ¿cuál es el mundo con oposición? Se va a fortalecer ahora la presencia militar y eso va a perpetuar una impunidad, va a inhibir ahora la reforma posible que pudo haber de nuestro lado y va a normalizar el uso de la fuerza letal. ¿Cuál es el escenario más probable? O sea, el gobierno logra frenar la dependencia militar y empieza una transición hacia cuerpos civiles más legítimos, incluso si es imperfecta. Pero Enopo hace estructural la militarización, cerrando la ventana de reforma a un futuro.
Entonces, también te explicamos cómo hay un bienestar mediante una confianza comunitaria, que es la única vía sostenible para la seguridad real. Ponderaciones con esto que te traímos. Mira, esto es cierto en la medida de que ya, o sea, partimos del bienestar como fin legítimo del Estado y ya te demostramos que solo la vía civil permite esta cosa. Hay impactos finales muy necesarios para clarificar con esto, y son 4. 1, a nivel de número de personas impactadas sigue siendo masivo en este argumento porque ya mejoramos la vida cotidiana de millones, especialmente en zonas marginadas. La intensidad del daño y el beneficio sigue siendo alta. Hay estrés crónico, hay violencia, hay pérdida de futuro. O sea, en nuestro lado de la casa, en cambio, hay una restauración del tejido social. A nivel de certeza es alto porque múltiples estudios y, o sea, ya demuestran que la policía cercana y legítima reduce violencia mejor que Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la policía directamente sigue siendo más humanizada. Reconocemos que ya nuestra alta dice ese tipo de cosas, pero es donde la extensión es donde tú entiendes más graficado ese tipo de cosas, porque ya te explicamos cómo en la temporalidad incluso, o sea, en el corto y en el largo plazo, o sea, en el corto ya se reduce la tensión social, en el largo se fortalece en el contrato social. Hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica que te demuestran esto. ¿Cómo juega esto con la ronda? Porque el mundo antes de gobierno ya hay violencia, pero también hay posibilidad de reconstrucción con una base comunitaria. En el mundo con gobierno se prioriza la cercanía institucional, se invierte en una prevención, se activa la participación ciudadana, pero en el mundo con oposición se militariza el espacio público, se normaliza ahora la represión y se rompe la colaboración cívica. ¿Cuál es el escenario más probable? En GOB se empieza a construir bienestar real a través de políticas públicas cercanas y sostenibles. En la oposición se pierde esta confianza y se deterioran los vínculos sociales con consecuencias duraderas. Mira, nosotros nunca entendemos cómo se logra explicar en la oposición por qué en su mundo los gobiernos tendrían algún incentivo real para reformar las políticas civiles si siempre pueden depender del ejército para solucionar crisis de seguridad. Te lo trajimos en el punto a la alta, no lo supieron responder. Esto te demuestra que su modelo sigue perpetuando una ineficiencia institucional, sigue desincentivando un posible cambio. No logran hacer engage con esto. Y es que, mira, tampoco hay una legitimidad y una confianza ciudadana, porque mira, seguimos sin entender cómo esperan que los ciudadanos confíen en un Estado que los trata como enemigos internos, especialmente comunidades históricamente marginadas. Te lo trajimos en un point, no lo supieron responder. Esto nos demuestra una legitimidad, o sea, el costo en legitimidad del Estado y, o sea, literalmente rompemos una narrativa de que puede haber una eficacia militar totalmente improbable. Entonces no entendemos que si su modelo es tan efectivo, porque ya, por ejemplo, como te trajimos en el ejemplo con México, hay muchos años de militarización en este país y siguen teniendo muchísimo homicidio, muchísimas desapariciones. Entendemos que confrontar el fracaso práctico del modelo militarizado es importante para adjudicar este debate. Y por eso, muchísimas gracias y orgulloso de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Ahora invitamos al látigo de oposición. Hola, ¿se me escucha bien? Porque espero que el ruido sea muy conocido. Sí, ya pillé. Entonces, comienzo los pois. Voy a dar tiempo para pois. O sea, no quiero que me interrumpan en mi discurso, así que voy a darlo específicamente. Sin nada, comienzo en 3, 2, 1. Creo que ningún gobierno lidia de manera correcta con el punto de la criminalidad y cómo es que esto afecta cotidianamente a la vida de las personas. Creo que esto es muy fuerte. No solo se ve, por ejemplo, en que te roben una cartera al día a día, sino se ve, por ejemplo, en que haya un nivel de corrupción tal en el cual, por ejemplo, pueda matar a una persona en el día a día por tener un negocio y que esto puede quedar impune en la mayoría de los escenarios, donde hay bandas criminales tan profundas y fuertes dentro del contexto latinoamericano en el cual no pueden desestabilizarse de un día al otro. Creo que la policía no ha logrado desestabilizar la mayoría de esas cosas. Esto afecta constantemente la vida de las personas, están muriendo, no están pudiendo ir a las escuelas porque tienen miedo de que los maten. Y esto sucede, han matado gente fuera de las escuelas, fuera de los parvularios, fuera de los bancos, etcétera. Creo que eso es terriblemente negativo. No hay una forma de eliminación suficiente o efectiva dentro de gobiernos para lidiar con este punto, que me parece el más importante, de verdad, porque está muriendo gente ahora y porque es como la causa el impacto más irreversible que existe dentro de esta, que es básicamente la muerte y el miedo sobre una acción en la cual no tienes control, que es básicamente la criminalidad. ¿Cómo entonces respondemos en la oposición ante esto? Creo que esto es efectivo. Creo que Ians lo que hace dentro de su discurso es
Uno, romper la idea de la perpetuidad por parte de las bandas criminales. Eso significa que no puedes perpetuarte dentro del poder a través de la corrupción, porque ahora incluso los líderes que son menos corruptibles dentro del mundo de gobierno no pueden lograr esa incorruptibilidad porque los matan, porque no tienen la fuerza suficiente como para poder ponerse en contra de bandas criminales que tienen armas de guerra, que tienen personas que están dispuestas a dar su vida para las bandas criminales, etcétera, y por tanto se tienden a la corruptibilidad. Lo segundo es que probablemente la inteligencia que utilicemos no sea inteligencia policial, sino una inteligencia militar, que está basada en ser eficiente, en una efectividad en eliminar los objetivos particulares y en que probablemente disminuyamos la cantidad de bajas que existan por parte del mundo de oposición. Tercero, porque existen armas de guerra y un tipo de entrenamiento que es específico para poder lidiar contra las personas que utilizan este mismo tipo de armas, lo cual parece ser mucho más efectivo, porque estamos contradiciendo la violencia que existe por parte de las bandas con esta misma violencia a través de un mejor entrenamiento. Eso parece ser mucho más efectivo que los policías. Pero noten que probablemente sea uno de los mayores impactos, no solo es el desarme por parte de estas bandas, sino la disolución exista. Eso significa que probablemente cuando una banda criminal está dentro de ciertos lugares geográficos, no, sea difícil entrar. No podamos entrar al terreno porque está lleno de casas, de favelas, porque no sepamos exactamente dónde están, porque hay túneles subterráneos, porque las personas encubren a los criminales, porque básicamente tienen una legitimidad interna dentro de estos, ¿no? Se ven como, por ejemplo, como áreas de narcotráfico, donde estas mismas compran y tienen beneficios sociales a las personas que viven internamente, y por tanto es mucho más probable que los encubran, que no suelten a los criminales, que no se piden, que por ejemplo ejerzan una presión política para que los policías no puedan entrar en la mayoría de esas instancias y por tanto no hay una capacidad de denuncia. Es mentira lo que dice Baja de Gobierno sobre cuando existe una reforma policial, entonces las personas van a denunciar de una mucho mejor manera y eso va a reconstruir el tejido social cuando confían mucho más en las bandas criminales en primera instancia. Creo que probablemente no tengamos la confianza por parte de esas personas de baja oposición, pero las disuadimos de que los protejan, las disuadimos de que, por ejemplo, no entren dentro de estas dinámicas criminales, de que no puedan utilizar a los jóvenes o los niños para que sean sus sicarios, para que sean sus asesinos, y por tanto no los incluyamos dentro de dinámicas y vidas de criminalización constante en donde se convierten en asesinos a los 13 años. Creo que eso es mucho más importante que cualquier cosa dentro de este debate, porque incluso el tejido social es reconstruible. Piensen en países que han tenido corrupción profunda, piensen en países que han tenido golpes de Estado, piensen en países que han reconstruido la forma de entender su política y que estos pueden seguir viviendo en un largo plazo. Esto se puede lograr con suficientes recursos políticos, no se puede lograr cuando la criminalidad está tan profunda dentro de las instituciones que es imposible hacerlo. Y es que noten, para que exista una reconstrucción en primera instancia necesitamos una menor corruptibilidad por parte de las instituciones, que las bandas criminales se vayan y que las personas puedan vivir de una manera tranquila y pacífica dentro de sus casas. Eso significa que para que se cumplan los impactos de segundo gobierno sobre la reconstrucción social, necesitamos primero que las bandas criminales se vayan. Esto lo hace precedente a cualquier cosa que te diga bajo de gobierno. Pero antes que esto, creo que incluso como las instituciones no son menos frágiles con los militares. Creo que justamente como te lo dice Ian, los militares no confían fácilmente en lo que te diga un político de turno, sino que tienen una educación profunda sobre justamente los derechos humanos, sobre lo que la población quiere, sobre evitar amenazas, a través de una narrativa sumamente nacionalistas, pero a través de la información. Oye, Creo que esto hace menos probable que, por ejemplo, sean más corruptibles. Oye, la baja. Sigue sin Al- explicarme cómo un Estado que protege, escucha y coopera con su agente sigue siendo ilegítimo. Ya nosotros probamos esto. La desmilitarización es la que fortalece esa imagen porque genera este tipo de más cohesión, este tipo de menos polarización y ahora más estabilidad política. Hace engage con esto. Es que
todo eso no funciona dentro del mundo latinoamericano que han aceptado construir y que Baja Producción ha encuadrado dentro del primer discurso. Cuando la mayoría de las personas están muriendo porque no confían en salir Voy por fuera de sus Engage. casas, porque no generan nuevos negocios, porque desconfían de las instituciones, porque creen que pueden morir cuando, por ejemplo, tienen un nuevo negocio, una nueva bodega, o pero cuando pueden salir a la calle, es ahí cuando las instituciones no funcionan. ¿Cómo es que el tejido social se puede construir cuando no confiamos entre nosotros, cuando no generamos nuevos lazos intersociales, cuando no tenemos nuevas empresas y nuevos negocios, cuando no confiamos en los políticos, en cómo es que esto puede cambiar, porque nos están matando, ¿verdad? Y porque eso no está cambiando en la última instancia. Creo que antes que eso, Voy alta. primero debemos priorizar que las personas puedan vivir bien dentro de la materialidad. La única forma de obtener eso es disminuyendo la criminalidad en baja producción. Gracias. Muchas gracias por esa intervención y gracias a todos por el debate. Les voy a mandar una sala de espera. Vamos a deliberar y luego cuando tengamos el resultado los mandamos a llamar. Mm, Le falta una persona por irse. Joaquín, por favor, retírate. Bueno, vamos a darle a la sala de espera porque no se va a retirar al parecer. Ya. Bueno, te doy 3 minutos para que revises tus notas y empezamos. ¿Listo? Vale.
Bueno, empecemos, María José, ¿cómo lo ves? Vale, mi call preliminar es baja de oposición, luego baja de gobierno, alta de gobierno y por último alta de opo. Mira, yo lo veo igual. Entonces vamos con las 6 comparativas. Em, ¿cómo, cómo justificarías que alta de gobierno le gana a alta oposición? Vale, alta de gobierno intenta probar dos cosas. Primero, el grado de vulnerabilidad que haría la medida, pero también creo que la vulnerabilidad generaría un miedo por parte de la población. ¿En qué sentido? Que esta sustitución lo que haría es que ahora se vea mucho más fuerte, por lo tanto, ciertos nexos como la empatía o ciertas conexiones como los derechos humanos y como estas personas, los militares, están orientados a eso, fractura dos cosas. Primero, el nexo con la población, pero segundo, la forma en la que ellos protegen a la población. Mientras que en alta oposición lo que te hacen es la preparación de estas personas frente a la institucionalidad y cómo esto hace o desbloquea dos cosas. Primero, un cambio dentro de la preparación que puede solucionar estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? La verdad es que no lo tengo tan graficado. Pero segundo, cómo el entrenamiento hace que tenga más pertenencia. Porque entonces, con criterios específicos, creo que alta gobierno le gana. Primero, porque entiendo cuál es el daño de impacto o el grado de impacto que propone alta gobierno. Es decir, en la medida en la que se militariza estas instituciones, existe un mayor grado de vulnerabilidad porque realmente no se resuelve el problema. Mientras que en alta oposición, primero, no entiendo cuál sería el problema a solucionar. Creo que en grandes rasgos podría entender que podría ser la criminalidad. Sin embargo, creo que el plan de acción por parte de alta oposición no está suficientemente analizado con las premisas que ellos hacen. Es decir, creo que las justificaciones como que se necesitan más personas preparadas son insuficientes frente a la vulneración que te estaba diciendo alta de gobierno. Y creo que tampoco dan respuestas efectivas, o sea, como que añadiendo un poquito Mm, más, creo que el tema de actuar con legitimidad de los tribunales no me queda tan claro. Entonces, sí, diría eso. Bueno, María José, esta intervención que acabas de dar tuvo una duración más o menos de 2 minutos 20. De esa duración, yo diría que casi el 45% es hablar del caso de alta gobierno, el otro 45% hablar de el caso de alta oposición, pero las razones cruciales para pensar que gana son muy afirmativas, como no lo probó bien, es poco efectivo. Yo sugeriría que en el balance del uso del tiempo fuera al revés. O sea, habrá Ujú. momentos en que el juez principal te diga, resúmeme los casos, pero es más ver el criterio. Mira que como uno de juez principal uno está pensando es, bueno, ¿cuál es el criterio? Yo cuando te escucho hablarme, pues tus criterios me quedan en la zona firmada. Eh, o sea, yo puedo valorar que estás prestando atención al debate, que estás diciendo lo que es, pero usualmente el juez ahí está buscando es la razón. Entonces, no sé, te lo pongo ahí Ok, en el ejemplo. La imagen que me deja alta de ok. gobierno es, los militares son máquinas de guerra, va a haber abusos. Alta oposición dice, son muy capaces. Entonces, para alta de gobierno, el criterio fundamental acá del debate es sobre el tratamiento de derechos humanos. La respuesta en alta oposición es, eso es como simétrico. Eh, mm, si soy honesto, la verdad, ninguno de los dos casos me convence como con respecto a cómo esto resuelve los problemas de seguridad pública. Pero pareciera que la elaboración de seguridad pública en gobierno es que las militares se pueden volver una amenaza para la seguridad pública y alta oposición dice, no, es que responden bien a los narcotraficantes, pero entonces no queda claro si eso es un beneficio absoluto o no, sobre todo porque alta gobierno también asume esta moción como política y pues piensa que esto en su lado puede haber colaboración en vez de sustitución. Bueno, ahí ya uno como que se puede guiar. Si tú te das cuenta, en esta intervención que te acabo de dar, no estoy tan enfocado en resumir los casos, estoy enfocado Ujú. en mostrarte mi racionalidad. Y yo creo que eso es algo que puedes practicar más. No sé si es claro esto. Vale. Sí, sí, me queda súper claro. Bueno, entonces sigamos practicando. Vamos con la razón por la que piensas que baja de gobierno le gana a alta de gobierno.
Vale, yo aquí lo que noto es, primero, cómo se desbloquean esos impactos que intenta demostrar alta de gobierno. Es decir, creo que el grado de análisis es por el criterio por el cual yo le doy aquí la comparativa baja de gobierno, en el sentido de, creo que el tema del fortalecimiento que ellos explican hace que para mí sea mucho más claro el impacto al que ellos quieren llegar. ¿Cuál es el impacto? Primero, como el fortalecimiento institucional debe ser lo más importante porque es el precedente lógico, la precondición para que en democracias que están debilitadas, pues se puedan fortalecer. Creo que aquí el grado de impacto es, primero, cómo la vulneración se desbloquea, que está intentando explicar Alta de Gobierno, en el sentido de cómo las personas presentan menos grados de vulneración gracias al fortalecimiento. Creo que aquí veo primero más análisis, pero también justificaciones que para mí son valiosas en cuanto a cómo esta medida podría de repente debilitar. ¿Por qué? Porque se crean dependencias. ¿Por qué? Porque existe más confrontación. Por lo tanto, creo que aquí estos análisis para mí son más valiosos, pero el segundo criterio o el tercer criterio por el cual yo lo vería es el posicionamiento con el que entra Baja de Gobierno. El posicionamiento para ellos es claro. La denuncia frente a cómo OPPO no puede dar ciertas explicaciones gracias a que los conflictos grandes no se pueden resolver de esta manera porque se violan más derechos humanos. Este es el posicionamiento claro de Baja de Gobierno y creo que al final, con las justificaciones que estaba explicando antes, hace que para mí sea claro el camino a la victoria, por lo menos en esta comparativa. Bien, mejor. Esta intervención es más corta que la anterior, dura 1:33. Acá quisiera hacer énfasis en algo. Los criterios que estás usando como principal herramienta para comparación son lo de calidad demostrativa. Eso no está mal, pero yo creo que, a ver, si nos referimos al manual, usualmente, pues el orden de criterios es, ah, hay un acuerdo explícito sobre lo que es importante en este debate y ganan lo explícito, luego lo implícito, y luego el tercer criterio sí es lo de demostración. eh, y ahí yo creería que te puedes intentar construir ese hábito de decir, yo sé que lo intuitivo es decir, ese argumento me suena mejor demostrado. Hay una parte en que dices, yo considero más valiosas esas explicaciones. So, a veces los jueces principales los interpretan como, bueno, pues ella le compró el caso, está bien. Y yo veo que mucho de tu tendencia a justificar es eso, ¿no? O sea, tú dices, yo veo valiosas esas razones y acto seguido empiezas a describir el caso. Pero entonces uno como juez dice, pues me estás repitiendo lo que dijeron y luego me dices, es que eso es valioso porque está bien demostrado. Sí puede ser, habría que mirarlo comparativamente, pues, porque pues sí, los otros también lo demostraron, pero por ejemplo un juez lo ve diferente. Ese tipo de justificación no sirve para romper puntos muertos. La segunda justificación me pareció más interesante porque si es con posicionamiento y sí tiene que ver con el criterio de lo que puede ser explícitamente relevante. En este debate hay algo confuso, y es que uno no sabe muy bien cómo es que están resolviendo el asunto de la criminalidad en gobierno. Alta de gobierno dice, no sé cómo lo van a resolver, lo único que sé es que van a ser más violentos, son máquinas de guerra, van a matar a inocentes. Baja de gobierno dice, nada, es que el problema o sea, no me dice cuál es el problema con los militares, dice, el relato de baja de gobierno es, los policías, las instituciones están débiles, hay que reformarlas, pero si usamos militares, entonces no va a haber incentivos para reformar. Y uno analiza ese caso, uno puede sacar muchas conclusiones de ese caso, ¿no? Como por ejemplo, si se quitan los incentivos para reformar, de pronto es porque los militares sí son efectivos y funcionan las cosas, y eso concede el caso de los de equipos de oposición. Eh, pero yo creo que si ese es el caso, parecería que implícitamente Baja de Gobierno está diciendo que el problema central es la reforma de instituciones en lugar de la resolución de la criminalidad. Ahí es raro, ¿no? Bueno, ahí no se le ataca, pero Ujú. entonces uno tiene dudas con el caso de Baja Gobierno. Pero Baja Gobierno pareciera que en otro criterio como es lo de la relación de la comunidad y cómo se resuelven los problemas, pareciera que sí implícitamente dijera que el nexo entre criminalidad y violencia está es en la falta de tejido social y que medidas de reforma que no sabemos cómo lucen van a ser las razones para construir ese tejido social.
si tú te das cuenta, el caso de Baja Gobierno no tiene los nexos causales muy bien demostrados, pero en tus justificaciones dices, uy, está muy bien justificado. Y entonces uno como juez duda, ¿no? Pues la verdad no está muy bien justificado, pero de pronto tú a lo que te estás refiriendo es que pareciera que estuviera mejor analizado que la alta de gobierno, y eso sí puede ser, pero entonces de pronto ahí la selección de las palabras y en las justificaciones se podría hacer algo mejor. No sé si esto es claro, María José. Sí, a ver, yo tengo una duda respecto a lo primero que me estabas comentando. Como me queda claro lo segundo, sobre todo creo que la selección de palabras, y creo que hay veces que he tenido un poquito de problemas con lo de resumir los casos en la deliberación. Pero mi Ujú. pregunta es, por ejemplo, con cómo yo puedo interpretar que son unas justificaciones más valiosas para no utilizar ese fraseo específico, cómo yo puedo justificar que estos análisis o estos mecanismos son como más profundos o están mejores analizados, por ejemplo. De nuevo, recuerda que ese es un criterio terciario. O sea, Ok. mirar la calidad de los argumentos sí es importante, pero en tanto yo no sé, en tanto yo no sepa qué es lo importante, tanto explícita como implícitamente. Entonces, yo creo que te tendrías que saber de ese encuadre y decir, uy, ¿qué es lo que está mejor demostrado? Porque sí, hay un punto en donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿quién lo hizo mejor? Pero esa no es la primera pregunta, es ¿quién está mostrando mejor lo que puede ser explícita e implícitamente relevante? En este caso en particular, pareciera que lo implícitamente relevante, pero no está claro qué es lo explícitamente relevante, ningún equipo para mí lo dice, es cómo lidiar con el asunto de derechos humanos con las comunidades y cómo las comunidades tienen incentivos o no acercarse a la criminalidad. Y baja gobierno Ujú. pareciera que ahí sí tiene una aproximación más clara. Alta de gobierno hasta cierta medida lo nombre, pero ahí, como decías en tu segunda razón, el posicionamiento es el que lo muestra. Entonces, sí, yo creo que es más de eso, ¿no? Que no sé si te pueda servir mirar eso. O sea, también es válido en ciertos puntos decir, no es claro este debate, yo no tengo claro qué es lo importante. Le puedes decir al juez, mira, no puedo hacer un rastreo de qué es lo importante en este debate. Creo que implícitamente están hablando de la relación entre las autoridades y la policía, o los militares, y también implícitamente están hablando de la legitimidad del Estado. Y creo que ahí en esa parte las contribuciones son más atingentes. Y bueno, ya luego Ujú. el juez te puede decir, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ahí se va avanzando, ¿sí? Vale. Mm, bueno, acabamos 15 Em, minutos. Hagamos más análisis para seguir practicando. Una más. Intentemos ok. bajas. Quiero escucharte en las justificaciones de bajas. ¿Qué es lo que me tienes que decir para las justificaciones de bajas? Vale, ya que es que estoy anotando las cosas que me estás diciendo y te iba a hacer otra pregunta, entonces la terminé. Dame un momento para anotarla y ya. Vale, porque creo que baja oposición le gana a baja de gobierno. Creo que baja oposición hace algo para mí interesante, que era con demostrar lo más importante dentro del debate que de forma implícita, porque creo que no hay acuerdos explícitos como tú bien lo decías, pero entiendo que en bajas lo implícitamente más importante es en donde existe mayor efectividad. Por parte de baja gobierno, del fortalecimiento, pero por parte de baja oposición, necesariedad. Porque creo que la forma en la que le hace baja oposición hace que sea más relevante en dos sentidos. Creo que primero muestra la necesidad de la medida. Creo que hasta ahora en el debate yo no había entendido por qué esto era necesario, porque demuestran que es necesario. Primero, por el tema del menos sentido de corrupción y cómo esto debilita otro tipo de institucionalidades. Creo que esta forma en la que ellos entran responde a dos cosas principales por parte del gobierno y creo que aquí lo veo por una parte de posicionamiento. Primero, en cuanto a la necesidad de la vulnerabilidad que estaban sufriendo las personas. Ellos entran dentro del framing de gobierno, específicamente sí, de baja de gobierno en cuanto a las instituciones, de al final existe una necesidad y una urgencia de esto. ¿Por qué? Porque las personas mueren constantemente. La única forma de yo poder detenerlo es a través de esta medida. Creo que aquí hacen dos cosas. A nivel de posicionamiento, unas respuestas que para mí son efectivas y que de cierta forma mitigan las lógicas de bajado de gobierno. Pero en segunda medida, creo que la efectividad también es importante. Entonces, creo que de esa manera para mí se resuelve esta comparativa. Bien, esta intervención duró 1:30, está bien. Las intervenciones deben durar 1:32, porque o si no el juez te va a interrumpir, te va a decir hay que dejar hablar a otras personas, sobre todo cuando hay tres, cuatro panelistas, perdón, dos o tres, ahí está bien, entonces yo creo que está bien. Acá las justificaciones me decían
que sí tienen que ver con estos criterios de, bueno, qué es lo explícitamente relevante, hacia dónde va el debate, me gustó mucho más. Sí, bueno, ya para hacer los comentarios, para cerrar en esta comparativa, a ver, son casos que no están chocando, que se están ignorando. Baja Gobierno está muy preocupado por la reforma de la policía y por dar soluciones de cohesión. Baja Oposición está centrada en acabar con criminales. Es porque Baja Gobierno no habla mucho de cómo opera el crimen en su lado y cómo se resuelve. Pareciera que Baja Gobierno dijera, es que el problema es que no hay una reforma policial, pero si hay reforma policial, de pronto se soluciona el problema del crimen. Baja Oposición caracteriza mucho más el rol activo de los criminales y cómo hacen sentir mal a la población el hecho de que haya una terapia de choque, un golpe directo con los militares podría ser que haya legitimidad y que se acepte y que después pueda haber ese proceso de construcción de tejido social, lo cual se muestra como una conducción previa y pareciera que fuera más relevante, tiene un poco más de sentido. Sí, mejor, me gustó mucho más. Bueno, María José, tengo que Vale. llamar a los equipos porque se nos acaba el tiempo. No sé si Sí, te gustó, te pareció entretenido este ejercicio. o sea, me gustó full porque creo que vi cosas que no tenía tan en cuenta. Solamente quería hacerte una pregunta más. Ujú, Bueno, obviamente, primero son los encuadres competitivos según manual, luego lo que me dijiste de calidad demostrativa, pero ¿qué ujú. más añadirías en un orden prioritario de criterios? No, esos son los, bueno, son cuatro, están en el manual, ¿no? ¿Qué es lo que los equipos explícitamente consideran relevantes y quién está ganando en ese punto de choque o puntos de choque? Si no, Ujú, pues qué es lo implícito. Lo tercero es la calidad demostrativa y lo cuarto ya es lo que el votante informado promedio decidiría sobre qué es lo que puede ser relevante o no. Acá, por ejemplo, a veces uno tiene que usar este criterio. mm, yo creo que si a mí me dicen, es importante reformar la policía, es importante que, que los militares perdón, que los criminales no maten a civiles. Bueno, yo puedo entender que las dos cosas son relevantes, pero yo no, nadie me explica cómo ponderar lo uno o lo otro. Yo como votante informado puedo decir, puede ser más importante ujú, eh, evitar que la gente se muera. Y ahí uno puede justificarlo. Lo importante es que los equipos sepan eso. Em, sí, esos son los criterios y sobre todo cuida. Yo lo que estoy viendo es que eh, lo que más se te dificulta en las justificaciones es dar la razón por la que algo te parece persuasivo sin necesariamente describir los casos. Porque ujú. pareciera que dices, eso me parece persuasivo y acto seguido empiezas a describir el caso, pero no es la razón, o sea, o sea, la razón Sí, parecía implícitamente que es, no, es que como ese equipo dijo todas estas cosas, a mí me pareció persuasivo, pero entonces no es comparativo, o no es la razón concreta, no es la razón pura, y eso puede que lleve a muchos desacuerdos, o lleve a monólogos en la deliberación, como, no, a mí me pareció persuasivo por otro, y el otro empieza a resumir otro caso, y uno queda en nada, ok. ¿listo? Dale, Bueno, gracias. voy a traer a los equipos. Bueno, ya estamos acá todas las personas. Entonces voy a hacer, a ver, vamos a hacer una retroalimentación común, va a ser más pedagógica porque creo que es el espíritu del ejercicio. Entonces va a haber roles más intervencionistas de lo que veo, lo que pienso, en lugar de simplemente justificar nuestra decisión. Tuvimos un consenso, decidimos darle el primer lugar a baja posición, el segundo lugar a baja de gobierno, el tercer lugar a alta de gobierno y el cuarto lugar a alta de oposición. Bueno, primero quisiera empezar con unos comentarios sobre la moción. La moción dice, esta casa se opone a la militarización. Es una moción de análisis, de oponerse, y en este caso en particular, las mociones de análisis de apoyar o oponerse les plantean el siguiente reto a los debatientes. Les dicen, esto, en este caso, lo que estamos discutiendo, la militarización de seguridad pública ocurre en América Latina, ya ocurre,
valórela, dígale si le parece bueno o malo. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque una diferencia entre una moción de análisis y una moción política es, en este caso en particular, si esto, por ejemplo, fuera una moción política, esta casa implementaría una militarización de la seguridad pública. Ahí uno tendría que hacer una propuesta de cómo luciría la militarización y los posibles efectos. En una moción de valor, análisis, uno simplemente se limita a ver la realidad y uno dice, esto ha pasado, me parece bueno, me parece malo. Y creo que eso encuadre no se dio en el debate. Ustedes estaban especulando sobre qué pasa cuando hay militarización o no. Yo sé que, pues, por la naturaleza de la moción es retador, porque entonces les pide a ustedes saber y describir la realidad, y se describe a veces los casos, pero los núcleos de cada caso son propositivos, son políticos, en lugar de analíticos. Eso dificultó mucho el debate. Si a eso le sumamos mm, que realmente los casos tenían muchas presunciones que nosotros como personas juezas no entendíamos. La verdad, dificultaron bastante la adjudicación, muchachos. Debo ser honesto. Entonces voy a explicar, a ver, cómo fue lo que leímos y ya. A ver, caso de alta de gobierno. Nos dice lo siguiente. Los militares son máquinas de matar y al ser máquinas de matar, van a generar desconfianza en la población y van a cometer abusos de derechos humanos. Esa es la manera en que yo podría resumir el caso de alta de gobierno. Eh, Miremoslo en conexión con la moción para que vean que acá hay una desconexión. La moción dice, esta casa se pone a la militarización porque son máquinas de guerra y porque pueden cometer derechos humanos. Si la moción es de oponerse, un poco el encuadre debería ser, es que como se ha implementado ha sido una forma abusiva de violar derechos humanos y esto ha sido una barrera para tener confianza. Y luego me dan las evidencias de cómo va a ocurrir esto. Pero esto parece mucho más especulativo. Y esto es simplemente de conexión entre argumentación y moción. Entonces ahí teníamos un problema. Eh, Lo otro, en alta de gobierno teníamos esas dificultades para ver qué era lo que importaba en este debate. Por la manera en que estructuran su caso, pareciera que lo más importante en este debate es la defensa de derechos humanos. Y hay que hacer un esfuerzo para hacer esa justificación, porque cuando uno es alta de gobierno, uno debería procurar ver todos los puntos de choque del debate. Acá un punto de choque evidente es sobre la seguridad, si mejora o no, luego sobre la legalidad, legitimidad con respecto a derechos humanos. ¿Qué pasa con el asunto de la seguridad? ¿Va a ser efectivo o no va a ser efectivo? Hay un plan slash caracterización que dice que es que esto es sustituir, no complementar a la policía. No, esa caracterización que yo creo que era estratégico para desencuadrar los equipos de oposición parecía más un plan de acción que cualquier cosa relevante para una moción de análisis. Muy regular, la verdad, muy regular. Mm, ¿Qué dice alta oposición? Alta oposición plantea unos casos de cómo los militares a veces eh, actúan con los regímenes políticos, en el caso, como pone un ejemplo de Venezuela, y hay un ejemplo, y más que todo la línea llega a decir, los militares están mejor preparados que los policías. Y yo estaba revisando en ambos discursos, y eso porque es importante en esta moción. Pareciera que a alta oposición le parece muy, muy evidente que hay un nexo causal entre que si uno está mejor preparado, entonces uno puede combatir mejor el crimen. Pero de esto está grabado. Los invito a que revisen sus discursos. Ese nexo no está en sus discursos. Ustedes lo asumen y dicen que el juez debe asumirlo también. No, nosotros no podemos completarlo. Entonces, miren la difícil situación en que nos ponen en cámaras altas. Es un caso que parece más político que de análisis, que habla de derechos humanos, y otro caso que habla de la competencia de los militares por encima de los policías. Uno vuelve a leer la moción y dice, esta casa se pone a la militarización y luego escucha estos argumentos y uno dice, no sé, no sé qué tienen que ver esos casos. O sea, para mí es difícil encontrarle relación lógica a ambos casos. Muy complicado. Entonces, ¿cómo decidimos como personas juezas?
Nos terminamos decantando un poco por alta de gobierno, en parte porque nosotros no sabíamos el valor relativo de que las militares fueran más fuertes con respecto al caso de derechos humanos. El segundo discurso de alta oposición dice, no, pero no es que haya impunidad, son otros tribunales, va a haber algo de justicia. Alta de gobierno lo que decía es, la manera en que operan puede llevar a que no se lleven bien con civiles. Alta oposición no deja muy claro hacia dónde van a ir los operativos. Hay mucha ambigüedad, la verdad. Entonces, no es que sea mérito de alta de gobierno ganarle a alta oposición. Es que podíamos encontrar una relación lógica más clara entre alta de gobierno y alta oposición. Ah, así fue que lo decidimos. No diría más. ¿Qué dice baja de gobierno? Baja de gobierno mm, es un caso, es raro, porque ahorita lo vamos a analizar en comparación particularmente con baja oposición. Baja de gobierno dice, la militarización cambia los incentivos institucionales. Hay problemas, al parecer hay un problema con el tema de la seguridad pública en América Latina y es que hay que reformar la policía. ¿Por qué? No sé, al parecer yo creería que estaba asumiendo los mismos problemas de la alta, que era que la policía era corrupta, que ayudaba al narcotráfico, que ayudaba y actuaba en conjunto con las bandas criminales, supondría. Entonces, baja de gobierno dice, si el problema es la reforma, pero el obstáculo para la reforma es la militarización, pues eso está muy mal. Entonces, pues si el principal problema es es la reforma, pues está muy mal hacer cosas que evitan la reforma. Y luego el análisis es un poco como una extensión de análisis de algo que ya nombraba alta de gobierno, que lo importante en temas de seguridad es ganar confianza con la comunidad, no militarizar. Ok. Ah, ¿qué veíamos? Y esto porque, de nuevo, es que no, es difícil. Acá simplemente les quiero verbalizar las dificultades que ustedes nos presentan como debatientes. Porque mm, baja de gobierno no deja nada claro cómo hay que lidiar con el asunto de las bandas. Pareciera que de manera implícita el problema de las bandas es un asunto de desconfianza con las comunidades y una ausencia de reforma con la policía. No hay matices y entonces uno puede llegar, no sé si correcta o incorrectamente, a la conclusión de que si hay reforma a la policía y si hay confianza con las comunidades, se acaba el crimen en estos países. Y yo no estoy muy seguro si eso sea cierto, pero tampoco estoy muy seguro si eso era lo que Baja de Gobierno me quería decir. En últimas, no hay un control completo sobre los casos. Y yo creo que esto es una deficiencia en tanto a los encuadres como al propósito de los argumentos. Creo que también lo pueden revisar en los discursos, el impacto, que a dónde quieren llegar, no es claro con dónde quieren llegar con los casos. Bueno, ¿por qué a pesar de eso, de todas maneras, baja de gobierno le gana a las cámaras altas? Miremos lo de la Cámara Alta de Gobierno. Ah, en Alta de Gobierno había una preocupación por derechos humanos. Baja de Gobierno pareciera que heredara esa preocupación, pero lo toma desde otro enfoque porque es más desde la confianza comunitaria. No hay, en el látigo no hay razones para hacernos creer que la confianza comunitaria o la reforma policial es más importante que el asunto de derechos, pero algo que nos parecía bastante persuasivo en baja de gobierno era cómo es que podía darse transformaciones de la manera de lidiar con la seguridad de una mejor manera si se hacía con el proceso de los policías. Esto es, hay unas justificaciones de qué es lo que hace tal vez los policías para que pensemos que pueden llevar bien la seguridad. En alta de gobierno en alta de gobierno es más hablar mal de los militares antes de hablar de por qué comparativamente los policías son mejores. Esa comparación parecía completada en baja de gobierno. Tal vez eso nos da una imagen más clara de cómo es que, por qué policías pueden ser mejor que militares, aunque no, ya nombré porque había muchos vacíos, no es que fuera perfecto, pero nos parecía algo más completo.
eso nos daba una intuición de que podía ser más persuasivo. Y eso fue algo de lo que operó. Respecto a alta oposición, eh, esto sí que es muy paralelo. Porque alta oposición nos dice, los militares están mejor preparados que los policías. Baja de gobierno dice, el problema es que hay que resolver el asunto de los policías y si nos centramos en militares no resolvemos el asunto. Y acá hay una interpretación que es muy peligrosa para baja de gobierno. Una interpretación que yo puedo tener de lo que me está diciendo baja de gobierno es que como los militares son efectivos para dar el asunto de la seguridad, eso trae un costo de oportunidad de no reformar los policías y eso es más grave. Entonces, es peor tener una policía no reformada a unos militares efectivos. Porque para entender este caso es que se pierden los incentivos de reformar a la policía. Hasta cierta medida yo tengo que pensar, pues si se pierden los incentivos es porque está funcionando el asunto de los militares. Entonces, si esa interpretación es cierta, pareciera que Baja Gobierno le concede el caso totalmente alta de oposición, pero entonces la estrategia es decir, eso no es importante. No es importante que los militares sean más capaces para resolver el asunto del crimen. No estoy muy seguro si esa es una interpretación benevolente o no para el caso de Baja Gobierno. De nuevo, no tengo idea. No sé cómo adjudicarlo, si les soy honesto. Mm, pero entonces lo que veíamos es que alta oposición no nos deja claro qué es lo que importa de que los militares sean mejor que los policías. Acabar con el crimen, la forma de acabar con el crimen es militarista. Baja Gobierno de pronto sí explora que hay avenidas para solucionar el conflicto que no sean militaristas y que pueden funcionar bastante bien. eh, y posiciona el asunto de la reforma policial como si fuera el asunto central de este debate. Y miren lo difícil que tenemos nosotros como jueces, porque alta de gobierno dice que lo importante es los derechos humanos, alta oposición, la eh, fortaleza de policías versus militares, baja de gobierno, reforma policial. ¿Qué es lo importante en este debate? Todo el mundo está hablando de algo diferente. ¿A quién le hacemos caso? ¿Alguien nos puede ayudar a organizar esta información? Lamentablemente nadie nos ayuda a organizar esta información. Tal vez por posicionamiento, de estructuración, leímos algo de valor a baja de gobierno. Por eso nos orientamos hacia baja de gobierno. Último caso era el de baja oposición. Baja oposición enfatiza en que los criminales atacan a la población civil, que la población civil se siente mal por estar sometidos por los criminales y que una fuerza que pueda contender con los criminales puede ser visto como legítimo y aceptable. Y que por eso, en términos de efectividad, hay que militarizar y no hay que oponerse. Ah, nuevamente, no choca con los casos previamente vistos. Uno pensaría que implícitamente es un caso que sí choca porque pareciera que para todos es importante acabar con las bandas criminales, pero el único equipo curiosamente que lo dice explícitamente es baja oposición. Y miremoslo en comparación con baja de gobierno. Baja de gobierno se lo juega por lo de construcción de tejido social y la reforma. Al parecer, esos dos asuntos, tejido social y reformas, son más efectivos para acabar con el crimen. Pero revisando nuestras notas, lo que se dice de cómo la reforma acaba mejor con los militares, perdón, con los criminales, en comparación con la población, con la militarización, es poco clara. Entre otras porque también hay diferentes supuestos de hecho. Para los equipos de gobierno, la militarización implica acabar con civiles. Un poco la caracterización de baja oposición es directamente atacar a los criminales, pero caracterizaciones que hubiesen ayudado a darle solvencia al caso de los equipos de gobierno, como decir que los centros de operaciones de los criminales están en áreas civiles, que a veces el teatro de operaciones militares es una calle en donde juegan niños y por eso es que puede haber bajas, eso no lo dicen. Eso, de nuevo, asumen que el juez lo puede completar, no lo puedo completar. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. Mm, entonces, es complicado mirar acá qué es lo que importa o no. Mucho del caso de baja gobierno tiene estas asunciones que pueden parecer intuitivas, que en teoría una persona fuera del formato de debate podría completar, pero en el formato no podemos completar. Y baja oposición tiene un control más sobre el encuadre y sobre cómo es que se ataca y cómo se opera.
Esa es la manera en que se le gana a baja de gobierno. Porque baja de gobierno puede que tenga un caso un poco más sólido, pero está lleno de vacíos lógicos, lleno de vacíos que, de nuevo, mi yo fuera del formato podría completar y validar, pero mi yo del formato y de juez no lo puede completar. Entonces, el punto de la afectividad parecía lo implícitamente importante en este debate, lo mejor demostrado y comparativamente lo más efectivo respecto a las alternativas de reforma policial que nunca supimos que iba a generar, ni lo del tejido social. Incluso lo del tejido social se pone como algo que es a posteriori. Ahí se le gana baja de gobierno, baja oposición. mm, no toca el tema de derechos humanos. La verdad no toca mucho el tema de derechos humanos de alta de gobierno. Dice que pueden ser competentes y que se van a enfocar en el crimen, lo cual nos hace pensar que puede que no haya efectos colaterales de tratar mal a la población. De nuevo, alta de gobierno asumía que los militares iban a ser despiadados con la población. No sabemos bien por qué. Puede ser. O sea, yo podría saber por qué fuera este debate, pero no sé por qué. Entonces, ahí yo creo que se mitiga muchísimo el problema de los derechos humanos. Y en alta oposición, pues yo creo que a alta oposición le deja muy fácil ganar a baja oposición. Que baja oposición sí relaciona la capacidad militar con la efectividad para lidiar con el crimen. Alta oposición lo presupone, pero nunca lo justifica. Y pues baja oposición simplemente completa el trabajo. Esa fue la lectura del debate. Eh, sí, yo sé que este fue una retroalimentación heterodoxa, pero estaba pensada más para ver. Bueno, yo quería que vieran más o menos mis dificultades con el debate. La verdad fue bastante complicado para mí explicarlo. Eh, Me generaba muchas dudas, pero bueno, es lo que es. Espero que hayan disfrutado el ejercicio, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Puntos de orador. A ver, no pensé en puntos de orador, pero bueno, a ver, alta de gobierno, tal vez un par de 75, 76. Alta de oposición, un par de 74. Baja de gobierno pueden ser un par de 77. Por pronto, miembro de gobierno 77, uno látigo 76. Y un par de 77 para baja oposición. Eso sería. Ahora sí, hasta luego. Chao.